Le he pedido al ministro Fernando Boyd ponga a disposición de las farmacias las 20 medicinas más utilizadas con un descuento importante. Los medicamentos que estén aprobados por la FDA o EMA aquí tendrán registro sanitario automático e inmediato. Es insufrible vivir con la tanda de vagos que hacen carretera y fila en los ministerios y en las instituciones sin tener oficio, cobrando un sueldo. Empecemos con una nueva ley de carrera administrativa. Reiteramos los buenos días y bienvenidos a este primer radar de este 2025, esta mañana de domingo 5 de enero. Sean todos bienvenidos. Feliz año 2025. Felicidades también a nuestros invitados que en breve los voy a presentar. Doctor Ritter, feliz año. Y bueno, vamos a empezar nuestro primer bloque haciendo un balance y evaluación de este informe de la Nación que ha presentado el primero que presenta el presidente de la República, José Raúl Mulino. Así es. Feliz año para ti, Castalia. Mira, el problema de este análisis del discurso del presidente es que en realidad fueron en un periodo de 48 horas tres discursos muy importantes. Tuvo el del 31 de diciembre en las escalinatas de la Autoridad del Canal de Panamá, que hubo unos anuncios, en mi opinión, trascendentales con relación al futuro de la vía interoceánica y concretamente el proyecto del embalse de Río Indio. Y luego el mismo primero o el 2 de enero, antes de comparecer ante la Asamblea, tuvo la posesión del magistrado del Tribunal Electoral y los dos procuradores, donde él también allí hizo anuncios importantes, y luego ya el de la Asamblea. Yo trataría de decir en el orden en que los dijo. He dicho que el primero, por supuesto, el anuncio ya formal de que el proyecto de Río Indio va y que va a apoyar esa iniciativa de la ACP. En el proyecto o en el programa de la posesión de los procuradores, hizo un anuncio que en mi opinión es el más trascendental de todos los que ha hecho, que es el de la constituyente originaria. A pesar de que él lo había dicho ya en campaña, era un tema como olvidado, y todos hablábamos de que iba a haber nada más 3 proyectos importantes, que eran por supuesto la ley de la Caja del Seguro Social, el proyecto de Río Indio y la minera. Sin embargo, él introdujo ese 2 de enero, introdujo un tema que en mi opinión es muy muy importante, que es el de la constituyente originaria. Y luego ya finalmente ante la Asamblea Nacional, en su mensaje optó, voy a decirlo, por una de 2 formas que tienen los mandatarios de dirigirse al país. Uno, que es hacer proyección, visión general del estadista de por dónde quiere conducir a la nación, versus la enumeración puntual de ejecutorias y de promesas. El presidente Mulino optó por la segunda de estas partes, de hacer un listado de las ejecutorias en estos 6 meses, que son ejecutorias importantes, y luego ya los anuncios más, una defensa, por supuesto, de la ley del Seguro Social, y luego los anuncios, especialmente aquel de las medicinas, que aunque es una promesa ya incumplida por otros presidentes, no deja de llamar la atención, porque es uno de los problemas puntuales que el país enfrenta. El presidente hizo estos anuncios, y a pesar de que nuestros invitados lo han sido para analizar el discurso del 2 de enero, me parece que es importante poner en contexto, porque en estas 48 horas hubo 3 discursos importantes. Sobre todo mensajes. Nuestros invitados de hoy, doctor Ritter, gracias por esta introducción. Harry Brown, politólogo, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Harry, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Agradecida que compartas esta mesa. Y nos acompaña también Daniela Noriega, ella es la presidenta de ASPADE, Asociación Panameña de Debates. Daniela, un placer tenerte también con nosotros. Es bueno siempre ver la visión de los jóvenes, Harry, lo hablábamos antes de empezar el programa, pero sí quiero arrancar contigo.
en contexto general, ¿cómo evalúas el mensaje que bien lo plantea el doctor Ritter? Habría que juntar los mensajes previos que al final nos dan al menos una hoja de ruta de lo que quiere el presidente de la República. Gracias, Castalia. Una aclaración, ya no soy director del CIEPS, solo soy investigador. ¿Sí? Y vamos a empezar, yo creo que hay que empezar justo por donde has dicho y lo que ha dicho el doctor Ritter. ¿Cuál es el contexto? Yo creo que hay un dato que tenemos en el CIEPS, basado en nuestras encuestas más recientes, que nos dan una idea del contexto que nos permite valorar el discurso y las otras intervenciones anteriores que tuvo el presidente. El 68% de la población panameña quiere un cambio radical en Panamá. Así nos hacemos una idea de nos podemos hacer una idea de cuánto lo que dice el presidente se acerca, cuánto atiende esa demanda de la población. Y miren, además, otro elemento de contexto. El presidente también planteó que las finanzas del Estado panameño están muy comprometidas, contrario a la situación que tuvieron presidentes anteriores, donde había mayor bonanza. Pero además sabemos que hay una ausencia de mayoría en la Asamblea Nacional. Tenemos una Asamblea Nacional fragmentada, y es en ese sentido que debemos entender y valorar cuando él urge a la Asamblea Nacional de tomar una decisión sobre la Caja de Seguro Social. Si el órgano ejecutivo tuviera una mayoría propia, lo haría con su mayoría propia, pero va a la Asamblea a decirles, por favor, apúrense con esto, porque y las reuniones que han estado teniendo para generar una mayoría. Yo creo que eso va a ser una constante durante todo el 2025 y el resto del gobierno. Hay que generar mayorías ad hoc para cada proyecto importante. Pero además tomemos en cuenta que también en Panamá, otro elemento de contexto, hay una sociedad movilizada, como no la teníamos antes. Ese es un gigante que estaba dormido, que parece que ya no está dormido, está sentado por lo menos, y todo el mundo sabe que nos está mirando. Entonces, ese es otro elemento de contexto, la sociedad movilizada. Y como si eso fuera poco, el aparente ambiente internacional hostil que parece que vamos a tener a partir del 20 de enero. Puede que no pase nada, pero hay avisos de que podría ser así. Por lo tanto, yo creo que el principal reto en esas condiciones que tiene el gobierno es la gobernabilidad. No, es la capacidad de poder tomar decisiones y atender las demandas de la población. Primer reto importante que tiene el gobierno. A partir de allí, yo creo que podemos dividir el discurso del presidente en dos partes. Hay algunos elementos de gestión, ¿no? Creo que lo ha mencionado el doctor Ritter, el día a día, atender demandas precisas, puntuales, y la reforma del Estado. Ha planteado varios elementos que tienen que ver con la reforma del Estado. Lo primero que recuerdo que dijo en los elementos de gestión, sí, está lo de la Caja de Seguro Social, que es importante, está el asunto de riego indio, sí, pero lo que nos ha dicho la población panameña en nuestras encuestas en el CIEPS es que el principal reto del gobierno es el agua. Y olvídense, ¿no? La gente dice que el empleo es importante también, pero es el agua lo que está pidiendo la gente. Y el presidente se refirió a eso cuando habló de la potabilizadora, habló de los pozos y dijo esto no va a ser inmediato, no puedo pedirles paciencia, es agua, pero el agua, 38% de la población con diferencia es la mayoría. Está el asunto de las finanzas y creo que hay otro asunto importante que mencionó, que es el de retomar, no había que retomarlo, ya están, pero es el de darle, vamos a decirle, importancia a la materia de historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos, que levantó aplausos. Porque eso es también reconocer la identidad de ese gigante que no está dormido, que sabe que esos temas son importantes, y por eso hubo los aplausos. La identidad del pueblo panameño es una identidad, como lo he dicho en otras ocasiones, anti-enclave y que se ha construido en oposición al otro que son los Estados Unidos. Somos amigos de los Estados Unidos, pero esa historia no se olvida. Y el otro asunto importante que anunció en el día a día fue las medidas sobre los medicamentos. Cuando nosotros en el CIEPS le preguntamos a la población sobre los problemas más importantes en la salud, hay varios, nos dijeron, los 44% nos dijo medicamentos baratos, y eso se atendió. Reforma del Estado. El presidente lo ha diagnosticado hablando de un colapso del sistema. Parte de esa reforma del Estado es la Caja de Seguro Social, que dijo que el futuro del país está vinculado a eso, pero también habló de la constituyente. Y miren, y con esto puedo ir cerrando esta parte sobre la constituyente Castalia.
hay un consenso en la sociedad panameña de que la Constitución tiene que ser cambiada. 58% de la población nos dice que tiene que ser partes de la Constitución y 31% dice que toda la Constitución. Pero lo que yo creo que hay un problema de enfoque es en pensar en alfabetización de arriba hacia abajo. Yo creo que esa alfabetización sobre todo tiene que ir de abajo hacia arriba, porque somos los líderes de opinión, los dirigentes sociales, económicos y políticos quienes tenemos que entender qué es lo que la población quisiera para poder articular un proyecto de reforma constitucional. Al final, Harry, te agradezco muchísimo haber planteado de la forma que lo has hecho los puntos más importantes del discurso. Nos lleva, doctor Ritter y Daniela, al final a confirmar que el presidente ha seguido una línea de comunicación bastante interesante donde ha dicho las cosas puntuales que la gente quiere escuchar, pero no se separa tampoco ni de sus grandes promesas ni de tampoco reconocer cuán complicadas están la realidad que ellos como gobierno han encontrado una vez asumieron el poder. Desde su perspectiva, Adely, qué bueno tenerte aquí porque hay que tener siempre no solamente una mirada, sino una voz de los jóvenes de este país. ¿Cómo ves este contexto? ¿Cómo ves los grandes desafíos que al final el presidente de la República se ha planteado? Yo creo que el doctor y el doctor Harry han hecho un resumen bastante grande. Y yo creo que cuando yo estaba pensando el tema de juventud con referente al informe, yo veo 3 puntos principales. Y lo primero es esa juventud despierta, esa juventud que está dispuesta a salir a la calle y que está apasionada, pero no necesariamente informada. Entonces creo que la conversación política ahorita mismo siempre es compleja, pero ahorita en particular creo que los desafíos que estamos experimentando como país, temas de reforma de la Caja de Seguro Social, temas de minería, por ejemplo, que fue bastante candente, temas de agua y abastecimiento y relaciones con los Estados Unidos, son temáticas que mucha parte de mi generación solo conoce de manera muy teórica. Muchas de las personas que votaron en la última elección, casi el 40% fuimos jóvenes, muchos tienen un par de años quizás cotizando en la Caja de Seguro Social, si es que cotizan. Entonces creo que el desafío con la juventud más grande que enfrenta cualquier administración en este momento está directamente atado de cómo informas a una población que todavía no está viviendo en carne propia algunas problemáticas del sistema, 1. 2, cómo comunicas e informas para tener ese apoyo de las juventudes que vienen subiendo y no haya un problema de gobernabilidad, que por temas de desinformación y no necesariamente convicción, la gente salga con ímpetu. Yo pienso que es lo correcto, que si uno tiene una convicción y tiene una opinión y quiere hacerse oír y no estamos pudiendo a través de los canales correctos, claro que uno puede incidir, pero no puede ser por todo y no puede ser todo el tiempo porque creo que canales de participación sí existen. Entonces yo diría que a nivel de juventud creo que estamos teniendo una conversación política muy amplia, muy compleja, que quizás a nivel comunicacional yo recomendaría pudiera ser simplificada o desmenuzada, tenerlo más presente como comunicadores, que si vamos a hablar de una constituyente, por ejemplo, siempre tratar de meter como que, ¿qué es una constituyente? Una línea como para que el televidente que está tratando de involucrarse por primera vez no sienta que es parte de una conversación que se está teniendo sin ellos y que se ha tenido sin ellos mucho tiempo. Sobre todo determinar, Harry, un poco en la línea que tú has planteado es qué temas tú dices, no hay una población dormida, al contrario, y esa población, y sabemos porque lo hemos analizado anteriormente, tú te refieres a la juventud que son los grandes movimientos durante el debate del tema minero. Pero hay temas, cuando yo mencionaba, doctor Ritter, de las complejidades con las que se ha encontrado las finanzas públicas del gobierno nacional, tiene que ver justamente con muchas de las promesas que la gente ha pedido, que es la reducción de la planilla estatal. Vamos a compartir parte o extractos que hemos sacado de los distintos momentos que el presidente de la República se manifestó al país este inicio de año, y este es uno de los temas que ha generado mayor controversia. Pero debo pedirles que el mismo énfasis y empeño que le ponen a los debates, a las preguntas y requerimientos a los ministros, lo pongan para elaborar leyes que permitan achicar el Estado y eliminar botellas. Hacer el trabajo de presentar proyectos sustentados que ayuden al Estado a ser mejor, no solo al Ejecutivo, sino a ustedes, Legislativo, y al órgano judicial, que también deben ser más eficientes. Sin duda alguna va a ayudar. Todos debemos producir más con menos burocracia. Es enfermizo sufrir lo que es la administración pública actual.
A mí no me importan los nombramientos. Es insufrible vivir con la tanda de vagos que hacen carretera y fila en los ministerios y en las instituciones sin tener oficio, cobrando un sueldo. Y peor aún, como dije hace un momento, no se pueden votar, porque son cojos, tuertos, mudos, sufren de presión alta, etc. Y ahí están, vegetando a costa del Estado panameño y de los panameños en general a través de sus impuestos. Bien, estas declaraciones que creo que no estaban, porque cuando nos entregan el discurso a los periodistas no está esa parte. Y sale a relucir el presidente Mulino, el que hemos caracterizado en estas últimas apariciones. Quiero empezar con tu evaluación sobre eso, que va al final con una promesa que dijo, que al final, lo decíamos al inicio del programa, cómo se diseña el tamaño del gobierno que nosotros necesitamos, pero que sobre todo sea eficiente. Y otra pregunta, Harry. ¿Y quién tiene la culpa de las distorsiones que hoy estamos sufriendo, las consecuencias que nos cuestan $5.000 millones al año? ¿Quién tiene la culpa? Eso es parte de la reforma del Estado que planteó el presidente en su discurso. Y miren, yo no recuerdo bien la cuenta, pero la carrera administrativa es una aspiración de la República de Panamá desde sus inicios. Yo estuve haciendo el recuento alguna vez de la cantidad de intentos de carrera administrativa que ha habido en Panamá, y creo que comenzamos en 1904 intentando ser la primera, y a través de toda la historia se han intentado varias y nunca se... O sea, es un problema estructural con el que se encuentran todos los presidentes. El aparato administrativo panameño está caracterizado como clientelar. En eso somos igualitos a los países de América, nosotros que nos creemos superiores, somos igualitos a los países de América Central, excepto Costa Rica. Tenemos un sistema clientelar y eso está relacionado con la manera en que funcionan nuestros sistemas de partidos. La administración pública es parte del botín de los partidos políticos. ¿Cuáles son los criterios? Hay dos criterios, no soy experto en el tema, pero hay dos criterios que conozco. Uno tiene que ver con la cantidad de funcionarios según la cantidad de población. Exacto. Ahí estamos sobregirados, digamos, pero hay otro criterio, que es el presupuesto, el tamaño del presupuesto que maneja esa administración pública. Y allí no son tantos. ¿No? Porque el presupuesto panameño es bastante más grande que el que tienen los demás países de América Central y varios países de América del Sur. Por lo tanto, hay que establecer criterios, hay que pensar no en una administración pública pequeña por sí misma, sino que sea eficiente y que pueda atender las demandas de la población tan grandes que el mismo presidente ha ido enumerando. Se han hecho intentos, yo recuerdo durante el gobierno de Martín Torrijos, creo que se avanzó bastante en ese tema. Por lo tanto, creo que hay modelos incluso locales que podemos seguir y necesitaría, y con esto acabo, sobre todo un acuerdo político entre los actores. Se tienen que poner de acuerdo primero ellos de que van a respetar lo que se hizo para no estar cada vez como Sísifo, subiendo a la montaña, cayendo y volviendo a subir cada 5 años. ¿Qué modelo de gobierno nosotros necesitamos? No sé si modelo de gobierno, pero en ese sentido, en temas de tamaño, yo creo que es lo que dijo Harry, es un tema de eficiencia. Yo creo que parte del sentimiento o desidia que se tiene con el tema de las botellas está directamente relacionado a que sabes que hay un montón de gente laborando y cuando tú llegas están cerrados antes de tiempo. Tu trámite se pierde, tienes que hacer lo mismo 3 veces, tienes que llevar documentos, te dan los documentos que no son, la ley dice una cosa, cuando llegas a la institución te dicen otra. Entonces, creo que si eso nace un poquito también, quizás, por parte de algunos funcionarios, de ese sentimiento de inmunidad, de que uno se puede quedar y puede hacer el trabajo a medias o no importa que también lo haga, independientemente vas a estar ahí, que obviamente el presidente Mulino también hace la comparativa con la privada, en la que sí hay un sentimiento constante de cuidar el trabajo de uno, de tratar de hacer más con menos, etc. Entonces, en ese sentido, más que una reducción, qué tan chiquito podemos hacerlo, es que si el tamaño que tiene ahora funcionara mejor, creo que naturalmente, de manera orgánica, vas a entender como que qué piezas van sobrando alrededor. Doctor Ritter. En la carrera administrativa ha habido ya en Panamá varios intentos. Bueno, Harry lo remitió hasta el 1904. Yo no recuerdo tanto. Pero sí recuerdo, por ejemplo, que en el gobierno de Martín Torrijos se hizo, pero el gobierno tan pronto entró Ricardo Martinelli, lo suspendió. Igual sucedió con el presidente Varela. Varela aprobó una ley de carrera administrativa,
y tan pronto entró el presidente Laurentino Cortizo también la suspendió. Entonces el problema no es solo de cómo, sino de cuándo. Cuando tú haces una reforma de esta naturaleza, que es para darle, como han sido varias instituciones en el gobierno pasado, que hacia el final del mandato, lo hicieron con la Asamblea y lo hicieron con la Contraloría, que hacia el final del mandato dice, bueno, esta gente tiene de ahora en adelante estabilidad, es para amarrarle las manos al gobierno que entra. Y quedas entonces, como ha dicho el presidente Mulino, te estás maniatado porque no puedes hacer nada con ellos. Entonces sí hay que poner un acuerdo de partido, es decir, vamos a ponerle fin a esto, vamos a hacer el ingreso al gobierno por oposición, por concursos. No se trata solo de una carrera administrativa para darle estabilidad a los que ya están. La gracia es darle estabilidad a los que entran por mérito y que no tengan hasta la libertad de criticar a su propio gobierno porque están protegidos por la carrera. Ese para mí es el gran reto. Yo veo casi con envidia estas imágenes en unos escenarios inmensos, en unos gimnasios descomunales, gente haciendo exámenes de ingreso a la Administración Pública de España, por ejemplo. Allá creo que son 320 los funcionarios que pueden nombrar el presidente del gobierno español en un país como España. Aquí son, creo que la última vez que revisé eran como 35.000 los que son de libre nombramiento y remoción del presidente, fuera de los que tienen estabilidad, como los maestros, los médicos, las enfermeras. De manera que sí, es un problema integral, pero donde hay que llevarlo, ojalá al principio del mandato, para que rija tanto para este gobierno como para los que siguen. Y que al final me suma lo que dices, Daniela, es un tema de eficiencia. Sí, importante el número y cuánto nos cuesta. Sí. Pero que sea eficiente y que al final nosotros podamos definir cuáles son las instituciones que nosotros realmente necesitamos. Creo que es importante y que se va a profundizar cuando en su momento nosotros empecemos ese gran debate, que no sé, que en la lista de prioridades del gobierno, cuándo va a ser que empiece esa reforma. Y todos somos víctimas de una administración pública clientelar, incluyendo a los empleados públicos. Nadie está contento, nadie quiere ser botella. Bueno, para que algún, pero yo creo que nadie quiere estar en esa situación. Todos somos víctimas de esa situación que viene de muy atrás. Bueno, y hay otro momento, y voy a compartirles otros de los extractos que hemos rescatado. Daniela, disculpa, ¿querías agregar algo en este sentido? Porque me acabas de recordar lo que dice el doctor, de que entonces tienes instituciones que están sobrepobladas y después tienes instituciones que tienen una carga laboral inmensa y te das cuenta que la gente quiere sacar el trabajo adelante y no tiene los recursos humanos para hacerlo. Entonces, en efecto, yo creo que es una situación que nos afecta a todos. Sí. El presidente pareciera que hubiese llegado con visiones, para no utilizar la palabra mandatos claros. Y es con la llegada del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, que por primera vez llega no solamente como nuevo magistrado, sino como presidente del Tribunal Electoral. Y también el presidente se refiere a lo que para él representa el voto en plancha y por qué es necesario eliminarlo dentro de esas reformas a nuestro Código Electoral. Por parte de la presidencia nombraré personas con experiencia en el tema electoral, con el ánimo de que fluyan las ideas y las propuestas que busquen limpiar tanto ripio que hay allí y que impidió que estas elecciones se llevaran a cabo sin sobresaldo y sin maleantería electoral, que privó desde la aberración del voto plancha, permitido a candidatos independientes, hasta la casi manipulación que se dio para impedir mi candidatura presidencial. En contubernio, no solo allí, sino en muchas otras partes. Bueno, hay como una espinita ahí que el presidente no ha terminado de sacarse, y lo voy a decir así. Ay, presidente, tiene usted una espinita allí que yo pensé que a estas alturas ese tono de discurso había quedado atrás. Pero no, hay que hacer una interpretación y análisis de este manifiesto del presidente cuando asume
la responsabilidad como presidente del Tribunal Electoral esta persona que él ha designado? ¿Es aberración porque trajo a la Asamblea Independiente o la misma figura como tal es aberrante y hay que eliminarla, Harry? Vamos a abrir un poco la mirada sobre cómo han sido los procesos de reformas electorales en Panamá. Nuestro proceso de reformas electorales ha sido ejemplar. Lo que pasa es que ya no está funcionando igual porque respondía a un país que ya no existe. Había una estabilidad política, ustedes recordarán aquella época en la que el Partido Panameñista y el PRD eran los partidos mayoritarios y teníamos una reforma electoral bastante coherente porque había actores posicionados claramente. Ahora la sociedad panameña está más fragmentada, están apareciendo nuevos actores y esos actores clásicos están de capa caída. Y tenemos un proceso de reformas electorales muy participativo, pero que no está dando un producto coherente. O sea, recuerden que nosotros tenemos un código electoral cada vez más grande y luego los decretos que explican y que hacen aplicable ese código electoral es todavía, el decretón creo que le llaman, es mucho más grande que eso. En ese sentido tenemos varias normas que no están funcionando bien. Están las primarias, por ejemplo, con las excepciones, no recuerdo bien cómo les llaman, de gente las reservas. Sí. Eso no puede ser en unas primarias. O las postulaciones múltiples, gente que se postula a la presidencia, a la alcaldía, eso tampoco puede ser. Y también el hecho de que la libre postulación, que es individual, tenga la posibilidad de postularse como si fuera un partido. Todas esas cosas hay que revisarlas. Pero creo que lo primero que hay que revisar es el proceso de reformas electorales. Hay que tener objetivos claros, lo he dicho muchas veces. Nosotros estamos entrando a los procesos de reformas electoral sin objetivos, revisando artículo por artículo. Con una reforma electoral no se trata de artículos, sino de asuntos que hay que resolver. Por lo tanto, yo creo que no es parte de el órgano ejecutivo no es el responsable de esto, pero sí anunció el presidente que van a participar de manera importante en esas reformas electorales. Hay mucho que revisar. Y perdón que te interrumpa, Harry, pero escuchaba en mesa de periodistas el viernes, doctor Ritter, creo que era Nicanor, abordaron este tema y donde señalaban que, ¿qué era peor? Si el problema no es el voto en plancha, el problema es el residuo. El residuo. Es cómo se calcula el residuo, totalmente. El voto en plancha es importante para fortalecer a los actores políticos y para poder agregar intereses y para que haya rendición de cuentas. El problema que tenemos es con el cálculo del residuo que sobrerepresenta a algunos actores. Entonces por eso digo, hay que tener claro el diagnóstico y también los objetivos de qué es lo que queremos reformar. Daniela. Yo creo que en ese sentido es una conversación que como país hemos tenido más de una vez. Yo tuve la oportunidad de estar en la Junta Nacional de Escrutinio este año, donde a pesar de que la Junta per se no ve ninguna papeleta que pues tenga voto en plancha ni similar, yo diría que la pregunta número uno que tienen los panameños. Y en más de una ocasión nos tocó encontrarnos con personas que a la hora de nosotros explicarles cómo era el voto, decían, yo nunca he votado bien. Entonces creo que parte del tema y parte de la confusión que hay es que las personas no entienden por qué se vota de esa manera y qué alternativas podríamos tener. Porque una pregunta también que yo recibo muchísimo y que yo misma me hice en algún momento es ¿por qué no tenemos voto cruzado? Si ya tengo más de un voto y mi voto se puede multiplicar de la manera que se hace cuando votas en plancha, ¿por qué no puedo realmente escoger lo mejor de cada cosa? Y creo que hasta cierto punto nosotros estamos tratando de sostener la idea de que votar por cualquier persona dentro de un partido involucra que esa persona mantiene las mismas iniciativas, mismos valores, misma trayectoria, cuando creo que como país sabemos que votamos más por figuras que por ideologías. Entonces, creo que hay una discordancia entre lo que nos permite en este momento el voto plancha y cómo aplicarlo, versus lo que quizás nosotros como sociedad necesitamos para poder realmente escoger a aquellas personas que nos representan. No, y al final, doctor. El voto plancha, en realidad, creo que a lo que se refería el presidente es al voto en los circuitos plurinominales por partido. Pero eso ha existido desde siempre. O sea, el voto de cociente, medio cociente y residuo siempre ha existido. Lo malo, o donde de verdad está el problema hoy, es en el cálculo del residuo. El cálculo del residuo está muy mal. No es que esté mal un sistema u otro, el problema es que todos los años lo cambian y se interpreta de manera distinta de cómo se hace el residuo.
Pero lo grave de lo que ya pasó y de lo que va a pasar es esto. Panamá tiene un sistema único. Cuando digo único, creo que en el mundo, que es que después de cada elección se hace una comisión de reformas electorales para tratar de corregir los errores que se cometieron en la elección anterior y perfeccionar nuestro sistema electoral. Pero adivinen qué, al final eso va para la Asamblea. Y la Asamblea hace lo que quiere y se puede burlar. Lo que le conviene. Se pueden hasta burlar de lo que hicieron la Comisión de Reformas Electorales. De manera que sí, ojalá todos tuvieran, como dice Harry, el mismo objetivo, el mismo diagnóstico y qué es lo que queremos hacer. Pero los intereses que confluyen en la Asamblea, donde están las personas que seguramente van a ser beneficiadas o perjudicadas por los cambios que se van a realizar, entonces ahí es donde, como se dice coloquialmente, es donde la puerca tuerce el rabo. Así es. Pero, Daniela. sí, en ese sentido yo creo que se dice bastante, pero hay que hacer hincapié en que en ese momento es donde la ciudadanía movilizada tiene que hacer un esfuerzo, porque creo que a la hora de quizás agarrar las cosas en calor, cuando puede ser un poco tarde, es ser parte de ir a la asamblea cuando se están discutiendo las reformas, estar anuente cuáles son los cambios y estar ahí para poner presión y ese ojo ciudadano de que las cosas no pasen cuando no estamos mirando es tremendamente importante. Pero ¿sabes lo que pasa, Daniel? Te voy a decir lo mismo que hablaste hace un rato sobre la juventud con respecto a la jubilación. La persona que tiene hoy 25 años dice, me faltan 40 años, no, ¿eso para qué? Me interesa. En la asamblea, cuando se está discutiendo en el 2025 unas elecciones que son el 2029, la gente también dice, no, eso va a ser en el 2029, ¿para qué vamos a gastarle tiempo a eso? Pero estoy de acuerdo contigo, ahí es donde debe haber la pero en ese movilización. sentido es cuando yo valoro espacios como este. O sea, Claro. hoy estoy yo, pero el día de mañana cualquier joven. Y yo creo que cuando ves una persona con la que tú te representas o que está viviendo una vida paralela a la tuya, como que involucrarse te es más fácil a ti encontrar un camino para involucrarte también. Harry, tú mencionabas al inicio, y eso en base a los propios estudios que han hecho el CIEP, es que sí, la gente está más conectada. Ahora, mira, a mí me gustó y me agradó, por ejemplo, ver una asamblea sin las barreras, y que estuvo el soundtrack arengando y que no dejaba escuchar el discurso afuera, a los que estábamos afuera, pero es parte de la democracia, o sea, y es parte del derecho que tienen los panameños y varios sectores a no estar ni siquiera de acuerdo con los que están allá adentro hablando. Eso es parte de la democracia, pero realmente, Harry, y al final yo resumo esto de esta manera, el presidente al final, nos guste o no el tono que a veces utiliza, creo que ha hecho una lista de prioridades que yo no sé si el tamaño de la camisa que él ha diseñado realmente al final él la va a poder llenar. Porque ya con muchas expectativas y con este informe a la Nación y los mensajes previos a este informe, o sea, nos habla del tamaño de la camisa que José Raúl Mulino se ha querido diseñar. O sea, quiero ir ya en ese sentido el análisis, sobre todo la agenda que se ha impuesto el presidente José Raúl Mulino para su mandato. Precisamente por eso, Castalia, yo mencionaba al inicio el contexto y las condiciones de la sociedad panameña actualmente. Hay menos dinero, hay una asamblea fragmentada y hay un ambiente internacional posiblemente hostil. Eso justifica la reforma política, pero también lo hace más difícil. O sea, el gobierno más reformista que ha tenido Panamá, ¿no?, más o menos, creo que ha sido el de Ernesto Pérez Valladares. Tenía mayoría disciplinada en la Asamblea Nacional. El presidente Mulino no tiene eso, Exacto. No tiene una mayoría disciplinada. ¿Cómo acometes una reforma política de ese calado? Bueno, lo haces poniendo de la población detrás tuyo, pero en eso hay que trabajar permanentemente y es lo que aparentemente está intentando hacer. Pero creo que hay otro elemento importante. Entonces, resumo. Sí. Es necesario la reforma política, el contexto lo justifica, pero también lo hace más difícil. Pero en las encuestas que nosotros hemos hecho, la población nos ha dado otra clave importante. ¿Cómo se toman estas decisiones que son tan delicadas? La población panameña lo ha hecho muy bien en los últimos años. Cada vez que nos llaman a la asamblea a dar nuestra opinión, vamos. Y decimos todo lo que pensamos sobre el tema minero, sobre la Caja de Seguro Social, se inscribe un montón de gente y la gente va. Y luego llegan las elecciones y votamos más que nunca, cuando parecía que ya no podíamos votar más alto. La población panameña tiene sensibilidad ciudadana. Y lo que nos pide la población, según nuestras encuestas, para tomar decisiones es diálogo. Tiene que haber diálogo, eso hay que valorarlo, es importante. 55% de la población dice que estas decisiones importantes se tienen que tomar a través del diálogo. Claro, hay desconfianza también al respecto, porque muchas veces el diálogo se ha utilizado para marear, para ganar tiempo.
tiene que ser, y yo veo que ese es el interés, tiene que ser un diálogo efectivo, que llegue a decisiones, pero es muy importante el diálogo para que estas decisiones sean legítimas y sostenibles en el tiempo. Así es. Daniela. No, y yo estoy de acuerdo. Obviamente desde la Asociación Panameña de Debate nosotros creemos que todo se tiene que conversar, que todas las posturas tienen derecho a estar en la mesa y siempre buscamos ser un punto de encuentro entre cualquier extremo, buscando siempre no decirle a la gente qué pensar, pero bajo qué métricas están midiendo a las personas, de valores, religiosas, económicas, ambientales, porque no es lo mismo, ¿no? Pero en ese sentido, yo tengo la pregunta, y es una pregunta que no he terminado de contestarme, de cuál es el método de diálogo ideal para involucrar al mayor número de personas. Porque yo estuve involucrada en las consultas públicas de la recientemente actualizada Política Pública de Juventud. Y se hicieron convocatorias múltiples a lo largo de todo el país. Y tenías dos tipos de jóvenes, para ponerlo de alguna manera. Los que no llegaron, porque fueron convocatorias relativamente pequeñas para lo que creo que se quería lograr. O sea, válidas, pero... Y por otro lado, tienes las personas que me dicen, dije, esta es la 8ª vez que yo vengo a discutir algo como esto. Entonces tienes a los chicos que te preguntan y te dicen, yo vengo y doy mi opinión y digo y muestro y llamo y luego veo que no pasa nada porque sigo viniendo. Y yo a ellos les digo lo mismo siempre. Es que la otra opción es que apagamos la luz y nos vamos. Así es. O sea, lo tienes que intentar hasta que finalmente en algún momento puedas hacer ese cambio. Pero entonces lo que a mí me preocupa de los diálogos es, se dan y que a veces yo creo que las personas se llevan la perspectiva de que a la gente no le importa, no está tan interesada y regresas a un momento en el que, ¿para qué vas a hacer un diálogo si la gente no va? Pero creo que lo que estamos teniendo la problemática es el seguimiento, el cumplimiento, mi tiempo valió la pena, mi opinión fue escuchada, 1, y 2, ¿cómo haces una convocatoria accesible para que las personas puedan ir y realmente ser parte? Quiero agradecerte, Daniela, Harry, por participar con nosotros en este análisis. O sea, más allá del informe, es los enfoques que bien está planteando el presidente Mulino para esta nueva etapa de su mandato. Despedimos a nuestros invitados, doctor Ritter, pero vamos a la pausa porque al regresar vamos a hablar de un elemento que ya había adelantado Harry, que tiene que ver con nuestra nacionalidad, que representan esos 25 años de la reversión del canal a manos panameñas. ¿Cómo lo ven los jóvenes? Si sienten ese sentimiento de soberanía, eso lo vamos a estar hablando más adelante cuando regresemos. Siga con nosotros aquí en Radio. Estamos de regreso en Radar, doctor Ritter, y tal como lo hemos avanzado, en este segundo bloque vamos a hablar de estos 25 años de transferencia del canal a manos panameñas y nuestro invitado de honor para abordar este tema, Luis Navas Pájaro. Él es educador, político y escritor, también es titular de la Cátedra de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, tema que se ha puesto muy de moda en estas últimas horas, y también es miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Profesor Navas, un placer tenerle con nosotros y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la cordial invitación. Bueno, creo que tenemos que empezar por este último 31 de diciembre. Fue un año nuevo distinto para los panameños y hemos rememorado ese momento histórico en que se transfiere el canal a manos panameñas y un poco evaluar lo que representa para los panameños, lo que representó en su momento para personas como ustedes, ese momento, y cómo lo hemos hecho en estos 25 años. Bueno, estos 25 años, en verdad que debemos hacer un balance. Y a mi juicio, ese balance va a arrojar hechos sumamente positivos, van a arrojar también algunas debilidades y fallas, y debemos hacerlo de manera honesta, porque de otra forma no vamos a ponderar adecuadamente lo que significó esos 25 años. Y a su vez, para no quedarnos en el pasado, poder abordar los nuevos retos y desafíos, para no decir amenazas, que son reales. Y en base a esa experiencia y a las fallas que como seres humanos cometemos y seguiremos cometiendo,
podemos entonces enfrentar los que nos vienen encima con el mayor de los optimismos. Así que, en resumen, estos 25 años son sumamente positivos. Resalta el orgullo nacional, debemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, aunque hay por ahí algunas voces lamentables que quieren que volvamos al redil del control de los Estados Unidos. Y déjenme decirle que por ignorancia, porque desconocen lo que sucedió antes, ellos creen que la zona del canal y el dominio de los Estados Unidos del canal y de esa área territorial que la cedimos a perpetuidad, se olvidan de esa palabrita, perpetuidad, y el 31 de diciembre de 1999 se le puso fin a ese control de una parte importantísima del territorio nacional y fin además al control de la explotación de nuestra posición geográfica. Y ese hecho dio lugar a que en el 2006 nosotros los panameños por primera vez desde los tiempos coloniales decidiéramos qué hacer con nuestra posición geográfica. Así es. Doctor Ritter. Mira, con demasiada frecuencia, profesor, los panameños juzgamos el éxito del canal por los réditos, por la parte económica. Es verdad que antes de los tratados Torrijos-Carter, Panamá recibía $1.900.000 al año, y ahora la última vez fue 2.470, o sea, es la misma relación que si a ti te dicen, ¿quieres $2 o quieres 2.500? Esa es la proporción de lo que ha pasado y a veces no lo dimensionamos, pero más allá de esa parte económica, profesor, yo quería que nos ayudaras a ver cómo ha influido el Canal de Panamá en la autoestima de los panameños, en la manera como nos vemos a nosotros mismos a través del canal. Ahora hay una propaganda, una campaña muy bonita, dicho sea de paso, que estamos hechos de orgullo, estamos hechos del canal. ¿Cómo ha influido eso? Yo vi que el presidente Mulino en su mensaje le hizo un homenaje a las generaciones en las que usted participó en la lucha. Muy atrás. Pero eso es lo de menos. Yo creo que lo importante era un homenaje a los que han luchado, como luchó usted, y tantas otras personas que vivas y muertas que lucharon por nuestra soberanía. Más allá de la parte económica, ¿cuál es su sentimiento con relación a lo que significa el canal para la estima de los panameños? Miren y escuchemos. El logro del 7 de septiembre de 1977 todavía nosotros no lo hemos asimilado en su totalidad. Se logró eliminar la discriminación para hombres y mujeres por razones de color de la piel, por nacionalidad y cualquier otro tipo de impedimento. Y eso nos permitió que los panameños fuéramos ocupando en forma creciente el dominio del Canal de Panamá. Si los Estados Unidos nos hubiese entregado el canal de manera inmediata, hubiésemos cometido los errores tan grandes que la población panameña si hubiese salido por la calle a darnos palos y a que los gringos volvieran. Exactamente. Ese periodo de transición fue valiosísimo. Y además, en el último tramo, del 89 al 99, tuvimos la gran suerte que llegó a la presidencia Bill Clinton. Y con Bill Clinton la influencia de Carter. Carter jugó un extraordinario papel para que el canal fuera panameño y que además nos los entregaran en condiciones de realizar y continuar con las operaciones. Ese esfuerzo fue grandísimo. Por tanto, esa herencia debemos continuarla.
hay que construir un relato. Allí están hombres y mujeres, nuestros héroes reales, no inventados, que nosotros tenemos que resaltar. Profesor Navas, dígame. ¿Cómo valora usted las amenazas de Trump de recuperar el canal de Panamá? Eso hay que prestarle atención. No se trata de cualquier personaje, se trata del personaje. Y en ese sentido, yo considero prudente que debemos constituir en la brevedad un equipo multidisciplinario que atienda lo que se está dando tanto a lo interno de los Estados Unidos como a nivel mundial. Hay aspectos económicos, hay aspectos militares, hay aspectos medioambientales y el Canal de Panamá funciona con la masa de nuestras aguas provenientes de las lluvias. Por tanto, los cambios climáticos influyen decididamente en el funcionamiento del Canal de Panamá. Por consiguiente, esa nueva fuerza político-electoral que va a llegar a gobernar los Estados Unidos a partir del 20 de enero, nosotros no podemos descuidarnos. Y en razón de nuestra experiencia, cómo logró un pequeño país como Panamá, con una población también pequeña, controlar su territorio, liberarnos de los controles coloniales que Estados Unidos estableció en este país, recurriendo al apoyo internacional. Nosotros tenemos que ir una vez más a buscar ese apoyo internacional. Y tenemos un escudo, un extraordinario escudo, el Tratado de Neutralidad que hemos despreciado, que está allí y que establece cómo debemos los panameños manejar el canal. Tenemos que, y además también ese Tratado de Neutralidad, quien declara la neutralidad es Panamá, quien la apoya es los Estados Unidos. Antes la neutralidad nos las impusieron, tomando como modelo las normas del Canal de Suez. Acá nosotros nos comprometemos a que ese canal estará abierto, seguro, sin discriminación, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Sin discriminación, lo que implica que lo que está planteando el presidente electo no se corresponde con el derecho internacional. Y ese argumento que él plantea, doctor Ritti, no sé si usted tiene algo que agregar al respecto sobre los peajes y lo injusto que es el pago, el precio que paga en este momento. ¿Se puede o no modificar los peajes? Los peajes. Hombre, los primeros que modificaron los peajes fueron ellos en 1939, cuando se percataron que tenían que garantizarles los privilegios de los blancos estadounidenses, lo del Gold Roll, y tuvieron la prudencia de no utilizar el aumento indefinido de los peajes para garantizar esos privilegios. Estamos hablando ya de hace buen rato. De 90 centavos le aumentaron 10 centavos, es decir, lo pusieron a $1 o a un balboa. Nosotros tenemos todo el derecho de ver los costos, que no son nada despreciables. Insisto, ese canal funciona a base de nuestra masa de agua. Por tanto, lo que tenemos que invertir para el buen funcionamiento es vía peaje y no debe ser discriminatorio, debe ser justo y equitativo y apegado al derecho internacional. Eso es lo que dice el Tratado de Neutralidad. Pregúnteme usted si los panameños no hemos leído ese tratado. No. Ha llegado el momento de conocerlo y entenderlo. Hombre, vale la pena que se haga una edición o por lo menos se destaque los aspectos fundamentales y que guíen nuestro hacer, tanto nacional como internacionalmente, e ilustrar a nuestros jóvenes
Aquí se ha perdido mucho en un momento con la eliminación de la cátedra Relaciones de Panamá. Bueno, se me acaba de adelantar uno de los temas, es que el presidente ha dicho se retoma, pero ya está retomado. Hay una ley de 2015 que los había restablecido. Así es. O sea, ¿cuán necesario es? Es necesario. Miren, el origen de esa cátedra nació en la Universidad de Panamá, en la antigua Escuela Consular, hoy Escuela de Relaciones Internacionales. Y en 1962 se aprobó una ley en la Asamblea para hacer obligatoria la cátedra en el último año, tanto en la enseñanza pública como en la privada, o en la particular, como también se le llama. Y no se vino no me gusta utilizar el concepto implementar, pero bueno, a implementar, sino hasta 1973. En momentos en que nosotros estamos negociando con los Estados Unidos, porque era necesario que el panameño conociera lo que le estaba costando al país, sí, esa presencia, esas limitaciones. Yo le aseguro que los actuales miembros de la Cámara de Comercio no saben que sus abuelos o tatarabuelos en 1904 fueron los primeros que protestaron. La Asociación de Comercio de Panamá protestó por la imposición de tarifa TAF, por la apropiación de nuestros dos puertos. Sí. Entonces, sí, eso no se sabe. Entonces, con gran desprecio, un funcionario estatal concedió de manera muy complaciente la prórroga del contrato de los puertos y la prórroga del contrato del ferrocarril. Y hemos ampliado el canal de Panamá y no le estamos sacando el máximo de provecho. Eso ¿usted sabe cómo se llama eso? Crimen. Porque usted le está restando recursos aquí a las áreas más débiles y con mayores necesidades. Y hablando de necesidades, ¿cómo logramos, doctor Ritter, profesor Navas, mire, en medio de este contexto, con las declaraciones de Trump, que coincidió con los 25 años de la transferencia del canal, con la muerte de Jimmy Carter, esas circunstancias generan un debate entre la gente, pero al final queda un sentimiento, ¿sabe qué? Que todavía el panameño no siente cercano ni al canal, ni los millones que bien nos ha descrito el doctor Ritter al inicio. O sea, el panameño no lo ve. Yo sé que no es una responsabilidad de la autoridad del Canal de Panamá, pero sí es una responsabilidad de quienes nos gobiernan, que en su momento reciben todos los millones. Hasta esta fecha, ¿cuánto se ha recibido? En total estamos hablando de 28 mil millones. Imagínate. En los años que 25. lleva. O sea, por la forma en que se administra, el panameño no siente cercano el valor de todo lo que nos produce el Canal de Panamá. Y es casi un eslogan que se ha convertido de que no vemos lo que... Pero cuando uno ve las cifras de lo que ha dado el Canal de Panamá, sí, y esto se discutió muchísimo, si los réditos del canal, si los aportes del canal tenían que tener una destinación específica o tenían que ir a la caja común. Siempre ha ido a la caja común. El presidente Torrijos hizo un proyecto de darle creo que $50,000 a cada corregimiento, y que se decidía en una especie de cabildos abiertos qué destinación se le iba a dar a eso, siempre y cuando fueran proyectos de desarrollo. Es lo más cerca que uno puede decir que había una relación directa de los réditos del canal a las personas. Pero yo creo que sí ha habido una falla en el sentido de que la gente no comprende, así como la gente no comprende que la corrupción le afecta a ella directamente, sino la corrupción es de otro, tampoco atienden lo positivo, cómo han sido estos réditos del canal, que en efecto son importantísimos para el presupuesto de la nación. Ya antes decían, mira, tanto es lo que damos en subsidio que ya
no alcanza ni con lo que da el canal. En efecto, ya ni siquiera lo mucho que da el canal da para los subsidios, pero son cifras astronómicas. Le hemos perdido el respeto ya a los millones, pero cuando hablamos que en un solo año estamos hablando de 2.470 millones, es una barbaridad de dinero. Ahora, Castalia, importante de los peajes es lo que ha dicho el profesor Nava. Ese tratado de neutralidad se llama Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá. O sea, Estados Unidos pactó con Panamá cómo era que esto iba a funcionar. Y en cuanto a los peajes, dijo que tenían que ser justos, equitativos, razonables y consistentes con el derecho internacional. Y los peajes han sido eso durante todo este tiempo. De manera que me parece un exabrupto decir ahora que Panamá está cobrando como si Panamá se sentara un día el administrador a decir, mañana le voy a aumentar los peajes. Se hacen unas audiencias interminables, quizás el profesor Navas no le ha tocado ninguna, porque por ahora, pero ya te tocará, son unas audiencias interminables y por supuesto todos lloran. Todos dicen, ¿por qué no rebaja? Y al final se llega a un acuerdo y se fijan los peajes. Pero coincido plenamente, no es un tema para soslayar, no es un tema para decir esto es una bravuconada del presidente electo de los Estados Unidos. En 15 días lo vamos a saber, que son los días que faltan para que él tome posesión. Profesor Navas. Yo creo que ha llegado el momento en que el gobierno panameño debe informarle a la sociedad panameña sobre el empleo de los aportes del canal. Yo creo que eso es necesario, porque en efecto hay un clamor, y ese clamor, si no se explica y atiende adecuadamente, puede generar en esas voces que desean retrotraer nuestro desarrollo a los inicios de la República, es decir, al siglo pasado. Así que esa tarea tiene que ser abordada. Y a propósito, la Asamblea es la que aprueba el presupuesto de la Nación. Por tanto, la Asamblea debe exigirle que el Ministerio de Economía y Finanzas especifique este dinero que se recibe del Canal de Panamá, dónde está ubicado. Y lo otro es que es necesario planificar. Aquí no podemos andar jugando al ciego y donde se le pone la cola al burro. No. Aquí hay que planificar. Y el desarrollo panameño pasa por esa tarea, planificar. Igual tenemos que planificar nuestro rechazo a los intentos de imponernos otra vez las cadenas del colonialismo. Y como me decía un amigo, hay esclavos que aman las cadenas, lamentablemente, así es. Hay una extraordinaria novela, La cabaña del tío Tom. Hay bastante aquí en Panamá, le digo. Profesor Navas, ahí, y lo mencionaba, lo adelantaba el doctor Ritter, hay un desafío, y usted lo ha recalcado aquí en su participación cuando hablamos del agua, de este principal recurso, y al final es uno de los principales desafíos después de estos 25 años. Y este proyecto de Río Indio, no puedo terminar este bloque sin conocer su visión sobre este gran desafío de proveer agua al Canal de Panamá y al consumo humano acá, sobre todo en la ciudad de Panamá. El proyecto de Río Indio, ¿por qué es tan importante? Y un poco conocer su posición sobre este debate. Y yo le preguntaba más temprano al doctor Ritter, ¿Río Indio o Bayano? ¿Por qué Río Indio y no Bayano? Y creo que el presidente lo ha dejado claro también en su informe. En el acto conmemorativo al establecimiento de la ACP, los tres oradores principales, el administrador del canal, el ministro para Asuntos del Canal y el señor presidente, expresaron su compromiso con respecto a Río Indio. Eso no es un capricho. Eso ha sido motivo de estudio. Incluso mucho antes de que el canal fuera transferido, los Estados Unidos en la década del 40 se propusieron construir un nuevo juego de esclusas y se encontraron con que ese nuevo
Juego de Esclusa requería más agua. Ahora se han hecho estudios, se están terminando algunas cosas técnicas específicas. No voy a entrar en detalle, eso va a ser materia de la discusión que se debe abordar con mucha responsabilidad. Y la respuesta es de sentido común. Río Indio está más cerca, Bayano está más lejos. Traer agua de Bayano aumenta el costo. Por supuesto que hay un problema de el tratamiento a las comunidades que están cerca de Río Indio. Pues bien, nosotros tenemos el compromiso internacional, no nacional, internacional, de garantizarle a cada una de las comunidades, a cada una de las familias, a cada una de las personas que habitan, garantizarle las mejores condiciones, repetírsela o mejorársela. En este caso implica mejorársela. Ese es el bendito convenio de Ecuador, pactado en las Naciones Unidas. Por tanto, esa tiene que ser mediante convencimiento. Los dos lagos que le sirven al Canal de Panamá se impusieron con el fusil de los miembros del ejército de los Estados Unidos. Gatún primero y Alajuela después. Y fueron desalojando a las personas. Los que no se querían ir y se resistieron a irse, tuvieron que mudarse rápidamente en la medida en que el agua... Pues los iban a inundar. Así mismo. En este caso hay más humanidad, hay que respetar derechos, pero lo más importante, hay que convencer. Tenemos que convencer. Va a haber gente que va a estar en contra, eso es natural, por las razones que fueren. Los piratas, Morgan y Drake, van a estar allí tratando de beneficiarse y van a exigir hasta la luna. Pero bueno, con eso hay que lidiar. Me quedo con ese mensaje. Profesor Navas, le agradezco muchísimo compartir este espacio con nosotros en Radar. Creo que era justo y necesario, doctor Ritter. Totalmente. Analizarlo sobre todo porque en el próximo bloque vamos a hablar de un tema que sí nos atañe y es la llegada de Trump al poder y lo que representa para América Latina. Ah, me salvé. Representa para América Latina. Gracias, profesor Navas. No, gracias a ustedes. Abro el espacio Agradecido. porque ha llegado el momento también de conocer qué nos tiene preparado el doctor Jorge Eduardo Ritter en el GPS. En el programa de hoy le dedicamos, como es natural, un segmento al análisis del discurso del presidente José Raúl Mulino al inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Un discurso con una prolija enumeración de ejecutorias y un listado importante de medidas a implementar en el corto plazo. El canal, sin embargo, estuvo ausente, quizás por la circunstancia de que 2 días antes el propio presidente había pronunciado un discurso en la conmemoración de los 25 años de la administración panameña, en el cual anunció sin ambages la determinación de su gobierno de apoyar con determinación la iniciativa de la ACP en el sentido de construir un nuevo lago en Río Indio como reservorio de agua que le sirva por igual al consumo humano y a la ACP. Desde luego, falta mucho para el inicio mismo de un proyecto que esa magnitud implica como prioridad el reasentamiento de las familias que se verán afectadas, así como las obras de infraestructura necesarias para llevarlo a cabo y aquellas de beneficio directo para las poblaciones del área. Pero lo importante es que una decisión largamente e innecesariamente postergada ha recibido por fin luz verde. De esa manera, el 31 de diciembre, que era una fecha para conmemorar el primer cuarto de siglo de la administración panameña,
se convirtió también en la fecha de arranque de un nuevo futuro para el canal. Y también se erigió en un mensaje a la comunidad marítima internacional de que el canal seguirá siendo competitivo y podrá mantener incólume el nivel de servicio que presta aún en tiempos de sequía como el que se vivió el año pasado. Ya antes el presidente Mulino había dejado claro, y lo reiteró el 31 de diciembre pasado, que el canal es y seguirá siendo panameño y que solo manos panameñas lo manejan y habrán de manejarlo. Así lo acordaron hace 47 años el general Omar Torrijos y el presidente Jimmy Carter, recientemente fallecido y con quien Panamá tendrá para siempre una monumental deuda de respeto y gratitud. Por esas paradojas de la historia, el próximo 9 de enero será día de duelo en Panamá y día de duelo en Estados Unidos, porque ese día será el sepelio del presidente Carter. Sí, el canal está de vuelta en el centro del debate nacional, tanto por ese futuro reservorio como por la atención que ahora debe prestarle la política exterior del país. Debo destacar que la reacción mesurada pero firme del presidente Mulino y los señalamientos que hiciera el embajador ante las Naciones Unidas, Eloy Alfaro, en el momento de asumir la membresía de Panamá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, transmiten tranquilidad y entereza, y además reafirman la necesidad de que los jóvenes de la presente y las futuras generaciones conozcan la realidad de nuestras relaciones con Estados Unidos y cuánto nos costó en lágrimas, sudor y sangre el canal que hoy tenemos, el canal que nosotros mismos ampliamos, el canal que es y será para siempre orgullo de nuestra nación. Gracias, doctor Ritter, por este análisis. Tenemos que ir a la pausa, pero al regresar abordamos junto a nuestra invitada el impacto en América Latina de la llegada a la presidencia de los Estados Unidos del señor Donald Trump, sobre todo En 15 días en 15 días, y por qué Panamá está allí en el radar de Donald Trump. Vamos a la pausa y en breve regresamos más con nuestro programa. Estamos de regreso en Radar, gracias por seguir con nosotros. Si bien lo habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, doctor Ritter, vamos a hablar de otro tema que ha generado muchísimo debate y opinión, pero y que es necesario analizarlo. El próximo 20 de enero toma posesión el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su llegada sin duda, bueno, genera una serie de análisis para América Latina sobre el impacto que va a tener para países como el nuestro. Nuestra invitada para este análisis, María Cristina Ramírez Pavón, ella es politóloga y especialista en política latinoamericana. Te agradezco, María Cristina, estar con nosotros y un poco entender esa visión que hay del Trump que llega el próximo 20 de enero al poder, la visión que tiene él sobre América Latina y el impacto que esto va a tener. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. ¿Cómo podemos empezar este análisis previo a iniciar? Hablábamos, y tú manifestabas que es importante tener en cuenta que Trump llega, si es el mismo Trump que gobernó ya anteriormente en los Estados Unidos. No, definitivamente la lectura que nosotros tenemos que hacer del Trump que llega a partir del 20 de enero es muy distinta a la lectura del anterior. Por una sencilla razón, los grupos que lo acompañan hoy no son los mismos que lo acompañaron en su gobierno anterior. Por un lado, en estos 4 años del gobierno de Biden, Donald Trump, o el ala maga del Partido Republicano, se tomó prácticamente el Partido Republicano. Ese contrabalance que nosotros dimos del gobierno anterior de él, que duró por los primeros 2 años, porque también se fue fracturando esa alianza, ya hoy prácticamente no existe. Lo que sería el establishment republicano hoy no tiene prácticamente influencia dentro del Partido Republicano. Y él llega con una base mucho más empoderada por los resultados que tuvo, pero además él llega con otro factor importante, que es el factor Elon Musk, y esa alianza bastante tenue que él tiene con el mundo tecnológico de Estados Unidos, que lo apoyó de gran manera
para que llegara a la presidencia. Entonces es una alianza completamente distinta la que hoy él tiene en este gobierno. ¿Y qué lectura podemos hacer de eso? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es tu pronóstico de lo que vaya a pasar? Un gobierno todavía mucho más errático, porque cuando en su gobierno anterior siempre se decía que había un grupo de personas alrededor de él que habían estado en el gobierno anteriormente, que entendían el funcionamiento del gobierno de Estados Unidos. Eran personas que habían trabajado con las administraciones, sobre todo de Bush hijo. Hoy estas personas no están a su alrededor. La mayoría de ellos se pelean con Trump pasado su primero, su segundo, 2 años de gobierno. Y hoy él tiene, cuando uno ve los nombramientos que hizo, son más bien personas muy leales a él, con poca experiencia en gobernar o estar dentro del Estado americano. Ahora, en efecto, es un Trump distinto, pero quizás con mucho más poder y conocedor de hasta dónde puede llegar. Aún para un presidente de los Estados Unidos, la curva de aprendizaje es importante porque no saben o no han medido realmente el poder con el que llega. Trump ya sabe el poder que tiene y además ahora sabe que ahora tiene más poder que antes. Al menos por los primeros 2 años va a tener, porque tiene más o menos, eso también está por verse, ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, y si se quiere, que yo sé que no es tan fiel esto que voy a decir, también la Corte Suprema de Justicia. De manera que es un Trump que ahora tiene mayoría en la Corte, tiene mayoría en la Cámara de Representantes y mayoría en el Senado. De manera que por los primeros 2 años, y digo los primeros 2 años porque esto después cambia, como es un presidente que no se puede reelegir, esto en los siguientes, después de las próximas elecciones, que son el próximo año, ya entonces esto cambia. Para América Latina pareciera, María Cristina, que los 2 primeros años van a ser los claves, y para el resto del mundo en realidad, estos dos primeros años. Por los nombramientos que ha hecho, hay una buena influencia cubanoamericana, llamémoslo así. Bueno, lo tenemos en el secretario de Estado, lo tenemos en el enviado especial para América Latina, y quería que nos ayudaras a dimensionar qué le espera a América Latina, a 3 Américas Latinas. Una América Latina evidentemente enemiga de los Estados Unidos, o al menos adversaria, Cuba, Venezuela y Nicaragua. El resto de América Latina, encabezada si se quiere por Milei, que es su aliado natural, y el tercer América Latina, Panamá. O sea, para distinguir los 3 escenarios que no son iguales para todos. Así es. Yo creo que todo el mundo, cuando él hizo el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, igual como su asesor de defensa, son los mejores 2 nombramientos que ha tenido. Son las personas con más experiencia, son la gente más seria que él ha nombrado. El tema con Trump es que son 2 cosas distintas. Por lo menos para hablar de esa primera América Latina, la que la adversa a los Estados Unidos. Trump es un presidente sumamente transaccional. Entonces, él tiene y va a tener la capacidad de pactar, creo yo, si él siente que Venezuela le va a resolver un problema con uno de sus mandatos, que es el tema migratorio, que en una parte Venezuela es las personas que están emigrando vienen casi todas de Venezuela. Yo no dudo y veo más fácil que él llegue a un acuerdo con Maduro de lo que tal vez estaba atado Joe Biden. Eso es una figura. Con él siempre se habla del síndrome del hombre loco. Nunca sabe por dónde va a salir. Es bastante errático. Pero yo sin duda veo que él tiene la capacidad de llegar a acuerdos. Con el América Latina del medio, Javier Milei, él puede tener buen rapport, pero él es un presidente que se ha posicionado tal vez en la historia de los presidentes de la era moderna de Estados Unidos como el más ensimismado en Estados Unidos, el más, eso tiene un nombre, el más, con una presidente de aislamiento más importante. Él no va a hacer ni va a hacer ninguna alianza que él sienta que puede hacerle daño o va a impedir su agenda interna. Y ahí veremos con Milei eso cómo le afecta, no le afecta, si va a haber buen rapport, no va a haber buen rapport, pero ese es un presidente que ha estado muy claro que Estados Unidos primero. Y con Panamá, que es la parte más interesante, yo ahí tengo que agregar que con Panamá se mezclan otros 2 países, el tema de Groenlandia, el tema de Canadá, y hoy que vimos que atacó al Reino Unido,
esto se une en unos países que no tienen mucha razón de ser por qué atacar. Pero a diferencia de los otros dos, con el tema de Groenlandia y el tema de Canadá, el tema de Panamá tiene una particularidad. Hay que abrir un paréntesis porque te decía, priorizar el programa, que yo creo que es necesario que nosotros entendamos las razones por las cuales, o sea, más allá de un discurso o algo, porque no es la primera vez, como la tercera vez que lo mencioné en campaña, lo ha mencionado anteriormente, ¿por qué el énfasis con Panamá? Yo no sé por qué el énfasis, por qué ese día él se despertó y decidió mencionar a Panamá, eso lo sabe Donald Trump. Pero sí entiendo bastante bien a dónde le puede funcionar a Donald Trump el tema de Panamá cuando uno ve la reacción que ha tenido en los medios de Estados Unidos y en ciertos elementos del Partido Republicano. El tema de Panamá es como un tema pendiente que tienen los republicanos, no solamente los republicanos de Donald Trump, sino el establishment en general. Ese grupo de personas que no aman a Donald Trump, claramente, pero ha tenido muy buena aceptación el discurso, cierto o no cierto, de tal vez renegociar la posición con Panamá, cosa que realmente no se puede, pero sí es de esos temas, de los pocos temas que tiene él, que unifican a toda la base conservadora en Estados Unidos. Esta no era una lectura que yo tenía hasta que vi la reacción de personas que adversan a Donald Trump dentro del Partido Republicano, recibir con muy buenos oídos el tema de Panamá. Entonces, ¿a dónde pone a Panamá? ¿Qué puede hacer o no Donald Trump? Eso es otro debate. Pero definitivamente, en esos momentos que Donald Trump tenga que indudablemente distraer la opinión pública o buscar apoyo de otros sectores que no son su base dura, Panamá parece ser un tema perfecto. Porque cuando uno analiza toda la recepción de los medios de comunicación, incluso personas como Meghan McCain, que ha sido parte de la hija de John McCain, que ha sido muy adversa al presidente Donald Trump, recibir con muy buena aceptación el discurso sobre Panamá, te dice que él encontró un punto que cuando él lo necesite lo va a poder usar. Y hay otros discursos que tienen que ver con deportar a millones de migrantes indocumentados latinoamericanos. Y no solamente es la parte humana, sino el impacto económico que eso tiene para nuestra región. El tema con Donald Trump es que es más lo que dice de lo que hace. Porque cuando nosotros vamos a ver los números puros y duros de las deportaciones, Joe Biden deportó muchas más personas que Donald Trump. Entonces, Estados Unidos es un lugar donde sí funcionan las divisiones de poderes. Y hay un límite de lo que él puede hacer, porque él también ha dicho que él quiere quitar el tema de que en Estados Unidos, si uno nace en tierra estadounidense, automáticamente es ciudadano. Él ha dicho que él quiere acabar con eso. Constitucionalmente para él es muy complicado. Pero sin duda, y esto no solamente con él, en Estados Unidos en los últimos 10 años ha habido un cambio muy importante en la opinión pública acerca de la migración, sobre todo la ilegal. Y esto no es solamente de los republicanos. Cuando uno ve la importancia que tiene esto, incluso en los demócratas y en los independientes, es algo que el pueblo americano le está pidiendo a su mandatario. Joe Biden lo trató de hacer, no pudo pasar la reforma. Sin duda, va a hacer una reforma en términos de cómo se hace el proceso de asilos, cómo se manejan a los inmigrantes ilegales, bueno, incluso a los legales, tendremos que ver qué sale ese debate, pero eso es lo que quiere el pueblo estadounidense. Va a haber una reforma, va a haber un endurecimiento acerca de la política. Ahora, como todo en Estados Unidos, a pesar de que es un sistema sumamente presidencialista, hay límites de lo que él puede ejecutar por la Constitución. Yo haré un paréntesis, doctora Rita, porque usted como ex canciller sí me gustaría también conocer qué opina usted de cómo van a ser estas relaciones o cómo se vislumbran estas relaciones de Panamá con el gobierno de Donald Trump. ¿Va a ser tensas como se están previendo? Va a depender mucho de la manera como Panamá aborde esta relación, que a la larga siempre va a ser de alguna manera personal. Castalia, aquí en todas las relaciones internacionales influye mucho eso que se llama el factor humano. Por más que uno diga que Estados Unidos no tiene interés, sí influye el factor humano. Y yo creo que en el caso de Trump es todavía más delicado porque él sí tiene una especie de inquina personal ya, pero no por los intereses estratégicos de los Estados Unidos, sino una inquina personal
por problemas comerciales que hubo que tuvo en Panamá y que él no las oculta. Pero por ahora me parece que la forma como lo ha llevado el presidente Mulino, en el sentido de dejar sentado cuál es la posición de Panamá, pero no estar permanentemente confrontando y rociando. Es más o menos la misma fórmula que utiliza la presidenta de México. La presidenta de México le contestó la primera vez y dijo, ya no voy a seguir contestando en redes sociales. De manera que tiene que ser algo muy fino lo que tiene que ocurrir. La manera como él aborde el problema con Panamá y el problema con su enviado especial, con Claver Carones, que también es cubano, pero que además fue apoyado por Panamá cuando fue presidente del BID. Panamá fue uno de los primeros países que lo apoyó. De manera que hay un cúmulo aparte de lo que ha dicho María Cristina, por supuesto, pero hay un cúmulo de razones personales o de factores personales que nunca se pueden descartar en las relaciones internacionales. El solo hecho de que acabamos de conmemorar los 25 años de la transferencia del canal a Panamá gracias a los tratados Torrijos-Carter, es imposible deslindar la relación personal que tuvo el general Torrijos con Jimmy Carter. Es imposible deslindarlo. Y uno dice, ¿por qué? Y cuando trata y entiende esa relación, uno entiende lo que pasó, que hubiera sido imposible en circunstancias distintas si no hubiera habido esa comunicación fluida y cordial entre el general Torrijos y Jimmy Carter. ¿Cómo ves esas relaciones de Panamá con el gobierno de Trump? Va a requerir de mucho manejo político por parte del presidente, del canciller y del embajador. Con Trump, como digo, las cosas nunca saben por dónde van a ir. A él le dicen el síndrome del hombre loco. Un día te puede amar, otro día te puede odiar, un día es tu enemigo y otro día puede ser tu enemigo más férreo, ¿no? El tema con él, en el tema personal de lo que dice el doctor Ritter, con él es todavía más importante, porque todo el mundo sabe que Donald Trump tiene un ego bastante frágil. Entonces, el tema del ego de Donald Trump, como lo vimos en el gobierno anterior, lo vimos en su campaña, y eso no es algo que ha cambiado, juega mucho en cómo va a manejar la relación. Él es una persona que hay que manejarle sobre todo el ego. Y más allá de sus propios intereses, él es un político y fue un mandatario, y probablemente lo siga siendo, que ha mezclado mucho su papel como presidente con su papel en sus propios intereses comerciales de negocios. Con él, a mí me parece que más que una gran teoría de relaciones internacionales, él es una persona el que, si uno entiende cómo manejar el ego de Donald Trump, pueden mejorar mucho las relaciones. Pero con él nada se sostiene por 4 años, por 1 año. Todas los intereses o todo el manejo va a ser probablemente a corto plazo. Hay un cambio de su posición de él hace 4 años con Panamá, sin duda. Mejor ejemplo de esto es que hemos sido de los primeros países que nombró un embajador cuando en su gobierno anterior no nos había nombrado ni embajador. Esto te dice que Panamá, por alguna razón, está en el punto en su mente, cosa que nos parece y nos agarró a todos de sorpresa. Pero con él es una cuestión de ego. Hay un elemento que no puedo dejar por fuera y es parte de los análisis que generalmente hace, es la parte comercial. Y en medio de lo que también se vislumbra y que se ha denominado una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿cómo quedamos nosotros en América Latina tomando en cuenta la gran influencia económica que ha tenido China en los últimos años, sobre todo en Sudamérica? Sí, a ver, para no quitarle mérito a lo que ha sido la expansión china en Latinoamérica, cuando uno saca a México de la ecuación, China es el mayor socio comercial del resto de Latinoamérica. Ahora, aquí también se van a mezclar 2 cosas. Uno, el cambio que ha tenido América Latina y Europa frente a China. Sí hay un cambio de optimismo hacia el expansionismo chino muy importante por las propias políticas que ha tenido China. China, cuando también uno veía que en los 2020 iba a ser el momento del gran crecimiento de China,
Hoy vemos que los índices y las tasas de crecimiento de China están muy alejadas, el crecimiento económico de China están muy alejadas a las de Estados Unidos, que después de la pandemia demostró ser la economía más resiliente. Todo esto es para decir que sí, yo creo que, y esto no soy la primera persona que lo dice, obviamente, que sí nos estamos enfrentando a un mundo polarizado que no habíamos visto desde finales del siglo XX, en donde hay una potencia en crecimiento que se está tratando de enfrentar a la potencia que tiene la hegemonía actual. Esto implica que la mayor parte de los países vamos a hacer un poco, no quiero decir daño colateral, pero nos vamos a ver involucrados, sin duda, en el medio. ¿Qué pasa? No tenemos a las personas que manejaron la política exterior de Estados Unidos en el siglo XX. No tenemos a las personas que manejaron del otro bloque ese tipo de personas. No las tenemos. Tenemos dos líderes muy individualistas. Xi Jinping y Donald Trump son dos líderes que tienen muy pocos contrapesos en sus estructuras, valga las comparaciones, pero son dos líderes muy individualistas. Y eso es una manera distinta a cómo nosotros vamos a ver esta pelea. Bien, María Cristina, te agradezco muchas muchísimo. Gracias. Este análisis ha sido bastante interesante y nos ha ayudado un poco a entender las razones por las cuales Donald Trump, que llega al poder el próximo 20 de enero, ha tomado un discurso tan duro hacia Panamá y también hacia la región. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y bienvenida Muchas gracias por la invitación. a nuestro radar. Vamos a la pausa, en breve regresamos con nuestras conclusiones y por supuesto con la caricatura en que se habrá inspirado Hilde para iniciar este 2025. Estamos de regreso en Radar, bueno, y momento de compartir la caricatura. Hilde se ha inspirado en lo que ha ocurrido en este 2 de enero, en este informe de la Nación, instalación de la Asamblea Nacional, la llegada de nuevos procuradores, en fin. Vamos a compartirla de inmediato, doctor Ritter, y lo que tiene que ver con algo que mencionábamos al inicio de nuestro programa. Aparece alguien que se parece mucho y el peinado lo ha hecho igualito, hasta el color del cabello que se puso porque vino con tinta distinta. Yo sé que usted no está pendiente de esos detalles, pero yo sí. Ahí aparece alguien que se parece a la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora Dana Castañeda, alguien que se parece a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Mira el peinado igualito también. Alguien que se parece mucho al presidente Mulino. Yo pensaba al principio que era como la corbata, pero no es precisamente la corbata. Se está amarrando la lengua, se está aguantando la lengua. Dice, familia, familia. ¿Por qué tiene esa banderita allá arriba en la cabeza que dice familia, familia? Y debe ser por la gran cantidad, la parentela que ha nombrado en la Asamblea y en otras instituciones. Pero ahí está genial, Hilde, como siempre. Demasiado buena la caricatura, de verdad, para empezar este año. Bueno, llegamos a la parte final de nuestro radar, pero este es un momento de verdad especial para mí, doctor Ritter. Yo le voy a dar la palabra. Claro que sí. El doctor Ritter comparte con nosotros su último programa con nosotros aquí en Radar, pero eso no significa que esta servidora lo va a estar invitando, doctor, las veces que de verdad necesito y requiero de su apoyo para el análisis de varios de nuestros temas. Castalia, es que yo comencé viniendo a Radar como invitado de Sabrina Bacal y después me incorporé ya de otra manera, de una manera más permanente, así es que cuando guste será volver, pero ahora en calidad de invitado y no como parte del análisis. Es que hay cambio de año y yo creo que después de 10 años es lo que cumplí este año en Radar, es también un momento para decir adiós. Los autores con más frecuencia que antes, aún los novelistas, suelen poner al final de sus libros ahora una serie de gratitudes de todas las personas y yo no puedo hacer eso porque son muchas las personas que si quisiera ser exhaustivo ese agradecimiento no terminaríamos este programa, pero sí quiero destacar a dos personas especialmente. Una es a Pancho Mota, que ya no está entre nosotros, porque él fue el que me convenció de que entrara, dada después la invitación que me había hecho Sabrina, que para mí sigue siendo un referente del periodismo nacional, y ellos dos,
después se confabularon y participaron ya los demás, Roberto Pascual y otra gente, para que entrara en radar. Pero ha sido una experiencia extraordinaria. Yo había tenido una comunicación con los medios, o una relación con los medios de comunicación, más relacionado en la parte escrita, Castalia, y luego en radio, pero nunca en televisión. En televisión mi relación con los medios había sido como entrevistado y no como entrevistador o analista permanente. Pero fueron 10 años de un enriquecimiento y una experiencia extraordinaria, tanto con Sabrina al principio, con Eduardo ahora, después, y contigo ahora, una experiencia que yo valoro muchísimo. Creo que me ha enriquecido y que le debo a los que lo han hecho posible, a ti especialmente en las últimas semanas o en los últimos meses, esa relación con los medios de comunicación, con los directores de esta empresa. Sí, no me alejo del todo, pero voy a cerrarlo con una frase un verso de mi poeta favorito, que es Antonio Machado, que tiene unos versos muy, muy importantes para cada circunstancia de mi vida. Yo he encontrado en Antonio Machado una forma de despedirme o una forma de entrar. Él decía muy puntualmente que la vida es pasar. Cuando tú dices que la vida es pasar, es que hay cosas antes, sí. Las cosas comienzan, las cosas terminan, y uno no puede dejar de pensar que cada momento de la vida tiene, por supuesto, un comienzo, tiene un final, nada es eterno, y yo estos 10 años me han parecido de verdad formidables, extraordinarios. Por supuesto que vendré cuando gustes, Castalia, en la condición como comencé, en venir a Radar. Así será, doctor Ritter. De mi parte, de verdad, en lo personal, muchísimas gracias. A nombre de TVN Media, también gracias por estos 10 años de entrega y de compromiso. Usted sigue formando parte de nuestra familia. De mi parte, bueno, puedo decir que agradecida por todo lo que he aprendido con usted. Agradecida porque me he sentido muy valorada por usted. Una figura como usted, para mí ha sido un honor compartir esta mesa, y pues será cuando tenga el honor también de entrevistarlo. Gracias por todo lo que he aprendido, doctor Ritter. Muchas gracias. Y bueno, y yo sigo en esta nueva etapa, porque claro, todos vamos a cumplir en etapas, y yo asumo también esta etapa en la responsabilidad de seguir dirigiendo Radar, entonces, para acompañarlos todos los domingos. Feliz año 2025, que sean buenos para todos, y nos vemos el próximo domingo aquí en Radar.